Hoy vamos a estar viendo una nueva instrucción, pero antes de ello quiero hacer un paréntesis, ¿no? Un paréntesis, de alguna manera, si se quiere, eh, reflexivo para afianzar algunos conceptos que ya los hemos dicho, pero que son importantes de volver a plantearnos, ¿no? Y uno podría hacerse esta pregunta, no sé si todos están pudiendo ver la pregunta que aparece en pantalla, si alguno tiene micrófono y la quiere leer, así también me aseguro de que nos estamos escuchando y nos estamos viendo bien. Román, te interrumpo un segundito. Quedó la presentación de bienvenida y eso es lo que Ah, estoy viendo. bien, voy de nuevo, ya me parecía que podía haber algún problema, así que voy a hacer un nuevo compartir. A ver, eso Bien, que probamos todo 4 o 5 veces con Roberto hoy temprano, pero ya vieron cómo es esto. ahora A te ver, visualizamos solamente a vos. bueno, no es muy lindo lo que ven, pero es lo que hay. Ahí está. Ahí tienen que ver la presentación de bienvenida y ahí tienen que ver la segunda diapositiva. ¿Se ve? Sí, perfecto, ahora sí. Bien, gracias César. Entonces decíamos, como paréntesis, hacernos esta pregunta reflexiva antes de continuar. Si alguno de los que está ahí, César, o alguien más la quiere leer, por favor. ¿Por qué tanto interés en mandamientos y reglamentaciones de 3.500 años de antigüedad y para un grupo tan distinto a nosotros? Bien, gracias César. Entonces creo que es una pregunta válida de hacernos. Uno puede decir, bueno, está en la Biblia, es la palabra de Dios, pero aún así a veces se nos genera esta duda, ¿no? Cosas que, que fueron escritas hace tantos años para gente que vivió una vida, una realidad tan diferente a la nuestra. ¿Por qué insistir cada domingo en hacer referencia a ellos? Bueno, esta pregunta ya la abordó el apóstol Pablo en su momento y lo vamos a ver a través de este mandamiento, que no es el que vamos a estudiar hoy, lo vamos a estudiar en alguna otra ocasión, eh, pero en ese momento el apóstol Pablo, en 1 Corintios 9:9, hace referencia a un mandamiento que se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? Y el mandamiento dice, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces Pablo se pregunta, ¿no?, a sí mismo, dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y asimismo afirma, ¿no?, responde esta pregunta con lo que nosotros creemos que es la inspiración de Dios a estas palabras que escribe Pablo, y él dice, pues por nosotros se escribió. Entonces observen cómo un mandamiento que inicialmente fue dado para lo que era el manejo de un buey, ¿no?, que un buey que está trabajando había que dejarlo que coma mientras trabajaba, pero Pablo observa que Dios dio esta instrucción no solamente pensando en los animales, sino pensando en que esto podía tener una aplicación práctica para nosotros. Y de hecho la tiene en este mandamiento que aparece acá en pantalla, que hoy no lo vamos a analizar, pero quiero quedarme con esta frase, ¿no?, que sale de Corintios 9:9, dice, por nosotros se escribió. Entonces podemos decir con toda seguridad y con toda confianza que todas las instrucciones que vamos estudiando, que vamos analizando, aunque algunas de ellas parece que no tienen nada que ver con nosotros, pero debemos con mucha eh, apertura de corazón, con mucha humildad, ver de qué manera Dios nos puede hablar, nos puede dejar una enseñanza para nosotros en el día de hoy. Entonces hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo dos instrucciones y la primera de ellas eh,
dice así, a ver, se me movieron las... aquí, observen. Dice así, Éxodo 34, 19 y 20. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, ¿sí? Entonces está hablando de una instrucción que Dios da para los primogénitos, los primeros nacidos dentro del ganado. Y dice algo interesante sobre un animal en particular, y es lo que dice el versículo 20. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Entonces vamos a detenernos en el estudio de esta instrucción específica que tiene que ver con la redención del primogénito de los asnos. Y yo tengo una pareja, un casal de asnos, y el primer nacido de esa pareja, esa primera cría, tenía que ser redimida con el pago a través de un cordero, ¿sí? Entonces, nuevamente, en esta instrucción que vamos a analizar hoy, nos preguntamos lo mismo que Pablo planteó sobre el otro mandamiento. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o en este caso de los asnos, o lo dice por nosotros o para nosotros? Y la respuesta es, pues sí, para nosotros se escribió. Entonces, si analizamos un poquito con la técnica esta de subrayar con colores para poder ir observando las palabras, las frases, los conceptos, acá se habla de la redención de un primogénito, se habla de un cordero, se habla de un asno, y después se da otra declaración, dice: si no lo redimieres, entonces quebrarás su cerviz o su cuello. Observemos estas palabras, que son en principio las que más nos interesan destacar. ¿Qué sería redimir? Bueno, redimir es pagar, es salvar, es liberar. Es decir, que Dios había puesto una instrucción acerca de los primogénitos, donde cada primer nacido, tanto de animales como de personas, debían ser redimidos, es decir, debía pagarse un precio por la vida de ese individuo, sea el primer nacido de un animal o de una persona. Y en este caso hace una salvedad, la instrucción de Dios, específicamente referida a los asnos, ¿sí? Es decir, bueno, ¿por qué ese animal? Bueno, la palabra asno no solamente hace referencia al animal que todos nosotros conocemos y que era un animal de muchísima utilidad, así como lo es hoy día en el campo, también lo era en aquella época, en aquella región, ¿sí? Mucho más que los caballos para aquella época. Pero básicamente tenemos que pensar en el asno como una bestia de carga, ¿sí? La palabra y la idea de este animal está asociada a la carga, a alguien o a alguien que lleva una carga, ¿sí? Que es obviamente una de las mayores utilidades que tiene este animal en la vida del campo, ¿no? El ser una bestia de carga. Entonces, si hacemos una mirada un poco más objetiva y general de este versículo, lo que vemos es que aquí hay un cordero que está pagando con su vida el precio para la liberación de un asno. Es decir, este primer nacido de una pareja de asnos, esta bestia de carga, debía ser liberada, debía ser redimida a través de un pago. ¿Y ese pago quién lo hacía? Un cordero. ¿Y el cordero cómo pagaba? Con su vida, porque este cordero era llevado al templo y era sacrificado, ¿no? Entonces, llama la atención, ¿no es cierto? Un cordero pagando el precio para la liberación de un asno. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o de los asnos, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió.
Y si pensamos ya no en el animalito, sino pensamos en una bestia de carga, sabemos que así como estos animales muchas veces eran sometidos a cargas que superaban su capacidad, ¿no es cierto? Y eran de alguna manera afectados, ¿no?, por la adversidad del trabajo. Nosotros también, nosotros también experimentamos muchas veces estas experiencias de llevar sobre nuestros lomos diferentes tipos de cargas, ¿no? La carga, la sobrecarga del trabajo, pero también tantas veces cargar figurativamente en nuestras espaldas las consecuencias de las decisiones tomadas. ¿Cuántas veces nos encontramos cargados y sobrecargados por las circunstancias que nos rodean? Tal vez algunas cosas que no tienen que ver con nuestra conducta, pero son cosas que están ahí, que suceden a nuestro alrededor, pero que también nos afectan. ¿Cómo no mencionar el sufrimiento o la pesadez que muchas veces generan las adversidades económicas, las deudas? Ni qué hablar de los pensamientos, ¿no? Cuántas veces experimentamos realmente una sobrecarga, un sobrepeso en nuestra humanidad por aquellos pensamientos que nos abruman, que están sobre nosotros. Cuántas veces es nuestro propio pasado, nuestra propia historia personal, la historia familiar, la que se transforma en una carga muy pesada, y otras veces es el mero hecho de el cansancio o el desánimo, la fatiga física, la fatiga emocional, la que es una carga que nosotros tenemos que llevar. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en decir que muchas veces la experiencia de ese animalito que es abrumado por el peso del trabajo, nos podemos sentir identificados porque nosotros también podemos experimentar esa vida pesada, donde vamos cargando con cosas que nos pasan, con cosas, eh, consecuencias que nosotros vamos tomando, ¿no? Vamos teniendo de nuestras propias decisiones. Y no es casualidad, queridos, no es casualidad que el mismo Señor Jesús nos haya dado esta invitación, nos haya hecho esta invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Será que el Señor estaba tomando la metáfora del asno? ¿Será que Él, que se presentó a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eh, establece una relación entre el Cordero que redime, que paga con su vida por la liberación, por la salvación del asno, de aquella bestia de carga, valga la redundancia, sobrecargada? Pues bien, es probable para nosotros ese enlace, esa relación entre ese mandamiento del Antiguo Testamento y esta frase de Jesús, seguramente para todos ustedes como para mí, hasta que no estudiamos este tema, no tenía ninguna relación. Pero es muy probable que muchas de las personas que escucharon a Jesús en ese momento y que conocían perfectamente esta instrucción del Cordero que redime al asno, esta frase de Jesús dicha en aquel momento empezaba a tener un sentido, ¿no? Y ellos podían hacer ese enlace, ese vínculo, ese hipervínculo entre un concepto y el otro. Muchos de ustedes recordarán esta parábola, ¿no? Esta analogía, este gran libro llamado El progreso del peregrino, donde hay un hombre que va en la búsqueda, ¿no?, de la vida eterna, del cielo, y va allí caminando, pero por más de que se esfuerza, lleva sobre sus espaldas una gran carga, ¿no? Y esa carga lo acosa, lo persigue, lo atormenta, lo limita, hasta que él puede llegar a la cruz
y en ese momento, bueno, en la metáfora, en la alegoría que cuenta su autor, John Bunyan, la carga se libera y sale. Pero quisiera que pudiéramos ahora en los próximos minutos hacer una pequeña análisis, no tanto poético, no tanto literario, pero sí bíblico, ¿no? De los aspectos jurídicos o teológicos que el pecado tiene sobre nosotros, las implicancias, y qué posibilidades tenemos nosotros de liberarnos de esta carga, ¿no? Muchas veces, y hoy más que nunca, se habla de soltar, de dejar, de liberar, ¿no? Y de esa manera se estimula a la gente a que, bueno, deje preocupaciones, deje rencores, perdone. Indudablemente que es algo que podemos hacer desde el plano humano, pero ¿qué hay del peso del pecado que nos asedia? ¿Qué hay de esa carga que nos transforma eh, en, en una analogía, ¿no? Como un animalito que soporta un peso que lo doblega, que nos pone de rodillas. ¿Qué hay de esa necesidad de ser redimidos, comprados, liberados del peso del pecado que nos asedia? Bueno, si vemos la Biblia en diferentes pasajes, es muy categórica, en principio al decir que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que lleva, ¿no es cierto? Fíjense, Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. La palabra de Dios es clara al decir que ninguno de nosotros puede eh, transferir su responsabilidad, su culpabilidad hacia otra persona, ni tampoco podemos esperar que otro pague por nosotros, ¿sí? Está más que claro que cada uno debe dar a Dios cuenta de sí mismo. El Salmo 146 hace una declaración interesante, ¿no? Dice, no confiéis en los príncipes porque no hay en él salvación. ¿Y por qué es eso? Y porque el príncipe, aunque pueda estar en una posición social mejor, sigue siendo otro ser humano, ¿no? Fíjense, dice, sale su aliento, vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. No hay una figura humana, por más de que tenga poder, por más de que tenga prestigio, por más de que tenga recursos, no hay una figura humana que pueda ser nuestro salvador, que pueda ser nuestra salvación, porque todo humano experimenta lo mismo en cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia. Somos efímeros, somos pasajeros y tenemos fecha de vencimiento, ¿no es cierto? El Salmo 49, les invito a que lo puedan leer todo y lo puedan analizar, porque realmente es una poesía muy linda, muy profunda, es para leerlo, releerlo y observen. Elegí aquí algunos pasajes, dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que vivan adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Observen, es semejante a las bestias que perecen. Este de su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como, fíjense esta frase, qué poesía linda y a la vez dramática, ¿no? Como a rebaños que son conducidos al Seol, a la tumba, la muerte los pastoreará. Entonces, muy poéticamente, en el Salmo 49, Dios nos deja ver que eh,
somos como animalitos que vamos, ¿no?, en un rebaño, como bestias de carga, que nuestro único destino es pasar un tiempo aquí en la tierra y luego morir, y que no hay posibilidad, como subrayé allí en amarillo, de que alguno me redima, que algún hermano, que algún coigual, que algún otro ser humano me redima y pague a Dios el rescate por mi vida para que yo no vea corrupción. No es posible para el hombre. Fíjense cómo termina diciendo el Salmo: aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Este es el destino de todos nosotros, queridos. El hombre que está en honra y no entiende es semejante a las bestias que perecen. Este es el destino y es la metáfora con la cual Dios describe a todos nosotros como seres humanos, ¿sí? No somos diferentes a las bestias. Tenemos una vida biológica, tenemos un ciclo, tenemos un tiempo en el que llevamos diferentes cargas en nuestros lomos y luego todos perecemos por igual y no hay nadie, no hay otro como nosotros que nos pueda liberar. Por eso, por eso, este mismo salmo, el Salmo 49, en la mitad de su salmo, de sus estrofas, hace la siguiente declaración. Observen: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿Se dan cuenta? Que la redención, la compra, la liberación de nosotros, en esta comparación que hace como un rebaño, como un grupo de animalitos que vamos camino a la muerte, el único que nos puede redimir, que nos puede comprar, que nos puede llevar con él, que nos puede liberar de este destino natural del ser humano, el único es Dios. Dios mismo es quien nos puede y nos debe redimir. Por eso, como ya hemos analizado en estudios anteriores, ese único Dios que tiene inmortalidad, ese único Dios que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, este único y sabio Dios fue manifestado en carne, se hizo presente, se hizo visible, se hizo accesible, caminó entre nosotros, habitó entre nosotros, y estamos hablando nada menos que de Jesucristo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. La Biblia dice que, hablando acerca del Hijo de Dios, por el cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. Claro, no había ningún sacrificio, ninguna ofrenda humana ni animal que pudiese redimirnos, que pudiese comprarnos, que pudiese liberarnos. Mas me preparaste cuerpo. Entonces dije: he aquí vengo. Este es un relato del Antiguo Testamento que en el libro de los Hebreos se repite y se toma para explicarnos cómo en la escena celestial, en esos lugares inaccesibles, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, en forma corpórea, se disminuye, se humilla, se empequeñece y viene a este mundo a redimir, a comprar, a pagar. Viene el Cordero a pagar el precio por el asno. Y esto lo estuvimos hablando, ¿no?, con esta palabra hebrea que estuvimos estudiando, la palabra corbán, que hace referencia precisamente a eso, a un cuerpo en la antigüedad era un animalito, hasta que vino Jesús y con su propio cuerpo, con el pago, con su muerte en la cruz, produce la redención, el pago, la liberación y la posibilidad del acercamiento, de que seamos acercados a Dios y liberados de ese destino, de esa condena inexorable e ineludible que aplica a todos los seres vivos, que es la muerte. Fíjense cuántos versículos que hablan de esto. El Salmo 49 que leímos recién:
pero Dios redimirá mi vida. Palabras dichas por Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno, está hablando de él, ponga su vida por sus amigos. En palabras del apóstol Pablo, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. ¿Se dan cuenta? Es un cordero pagando el precio de la liberación de un asno. El profeta Isaías lo dice claramente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ven cómo siempre hay una comparación, una metáfora que nos pone a nosotros en la categoría, ¿no? Al mismo nivel que animales, ¿no? Que animalitos. Tenemos una vida biológica y no tenemos mucho más para dar ni para hacer con nuestros propios méritos. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa carga que metafóricamente como bestias de carga cada uno de nosotros ha transportado y va acumulando a lo largo de la vida, viene el Cordero de Dios y da su vida y paga el rescate por ellos, por nosotros. Sin embargo, este mandamiento tiene una segunda parte, ¿sí? La redención, entonces, de el pago de la liberación del asno con la muerte de un cordero, donde en este momento hemos hecho esta relación entre nosotros como los cargados, ¿no? Las bestias de carga, y Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en segundo lugar, este versículo dice: si no lo redimieres, es decir, si no se produce, no se hace efectiva la redención, entonces el mandamiento era de quebrarle el cuello a ese animal, ¿sí? Entonces, creo que la primera reacción, por lo menos mía y seguramente de ustedes, es que suena bastante raro esto, ¿no? ¿Cómo es que si no se lo redimen, hay que matarlo al pobre animalito? Bueno, vamos a ver, eh, hacer un énfasis acá, ¿eh? En primer lugar, la intención inicial, la primera intención de Dios no es que ese primogénito de asno muera. El mandamiento comienza, tiene una primera etapa, una primera instrucción, que es conservarle la vida a este animal a través de la redención del pago con el sacrificio del cordero, ¿sí? Entonces el mandamiento de redención precede al de dar muerte. ¿Por qué? Porque Dios se complace de la vida y finalmente, si alguien habría de morir, volviendo a nuestra aplicación personal, si alguien habría de morir, sería Jesucristo mismo. Dios se complace en darnos la vida. Por eso el autor de la vida se hace presente, muere en la cruz, y como en él permanece el poder de una vida indestructible, obviamente resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Entonces debemos entender esto, que tanto en este mandamiento como en todas las otras cosas, estamos ante un Dios que no se complace en la muerte, sino que se complace en la vida, en darnos vida, y si eso implicaba el sacrificio del Cordero, pues bien, estaba dispuesto y estaba indicado ese mandamiento. Sin embargo, eh, el mandamiento sería más o menos así, ¿no? Si no tienes para pagar, si no tienes para pagar el precio de la redención, entonces lo que queda es la muerte. Si no tienes para pagar el precio de la redención, entonces lo que queda es la muerte, ¿no? Esta sería la secuencia de lo que el mandamiento nos viene diciendo. Y nuevamente tenemos que traerlo a nuestro día, a nuestro momento, a nuestro presente, eh, que es donde podemos hacer esta aplicación personal y decir que estamos diciendo categóricamente de que hay un redentor, hay un pago ofrecido, el precio de la redención lo pagó Cristo, y solamente queda a futuro la muerte para aquellos que rechacen este pago. Entonces la muerte, la condena, es una
es un fenómeno que va a suceder para aquellos que sencillamente quieran pagar con sus propios recursos, no les va a alcanzar, y para aquellos que rechacen el precio de la redención que el Cordero ya pagó. Por eso es que el apóstol Pedro, cuando dio su prédica allí en Hechos capítulo 4, fue tan categórico en decir que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que, queridos, todos aquellos que están escuchando este estudio ahora o en diferido, sepan que este antiguo mandamiento que hablaba de un cordero muriendo en lugar de un asno, de una bestia de carga, nos tiene que llevar a la reflexión y saber que Dios ha previsto el cordero perfecto, que es quien puede pagar por la redención, por la liberación, por el perdón de tu vida, ¿sí? Y que no hay otro plan, no hay otra opción, no hay otra salvación que no sea en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me vino a la mente mientras preparaba el estudio la parábola conocida como la parábola del hijo pródigo, ¿no? Donde en la escena eh, se enfatiza mucho aquel joven que se va, que vive una vida desordenada, que pierde todo y que vuelve humillado, quebrantado, cargado con las consecuencias de su pecado, a buscar el favor del Padre, un Padre amoroso que lo recibe y que de alguna manera se hace cargo de esa miseria y lo restaura, ¿no? Pero en esta escena hay otro que está cargado también, hay otro que tiene una carga sobre sus hombros y que está tan alejado del Padre como aquel que se fue y gastó todo, ¿sí? Y me estoy refiriendo al otro hijo, que allí le vemos en esta pintura donde el artista lo imagina conversando. La Biblia dice que fue, se quejó, que se enojó por la actitud del padre, y en ese diálogo que ustedes lo pueden leer, observamos que aquel joven que no se fue de la casa, que se quedó en la casa del padre, pero que estaba tan apartado del padre como el muchacho que se fue y malgastó el dinero, porque viviendo en la misma casa de su padre, no podía disfrutar del amor del padre, de la compañía del padre, de la comunión con el padre. Entonces, tomando la metáfora de la bestia de carga, podemos decir que ambos hijos cargaban sobre sus lomos con un gran peso, una gran carencia, una gran angustia, y ambos necesitaban la liberación que el amor del Padre les podía dar. Uno, tal vez más evidente, entró en sí, reconoció, reflexionó, se humilló. Y el otro, aún estando físicamente muy cerca, no lo supo, no lo pudo aprovechar. Jesús contó esta historia, no nos cuenta cómo terminó, pero lo cierto es que muchas veces muchos de nosotros, aún estando muy cerca, entre comillas, físicamente, de las cosas de Dios, aún así todavía cargamos el peso que nos asedia y no estamos disfrutando de la verdadera comunión que podemos tener con Dios por medio de Cristo. Así que sea este punto que estamos haciendo en nuestro desarrollo un momento para la reflexión de todos los que escuchamos. Tal vez te consideres una persona que nunca se ha acercado a Dios y que carga con una gran mochila y necesita el perdón, la redención que el Cordero de Dios, que Cristo compró en la cruz del Calvario. Y bueno, puedes al final de este estudio tener tu tiempo para orar, para pedirle perdón al Señor, para recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador, reconocerle como el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Pero tal vez haya en medio nuestro creyentes, gente de iglesia, de años, y que estando en principio cerca, no experimentamos, no disfrutamos de la comunión con el Padre como debería ser, y tal vez estemos cargando
en nuestros lomos enojo, rencor, eh, ideas, pensamientos, pecados ocultos, y nosotros también, si somos así, necesitamos buscar el abrazo del Padre y buscar experimentar la redención, la liberación que Cristo nos puede dar. Bueno, si están todavía ahí y no se han ido, podemos ver un segundo mandamiento. A ver si alguno me da una señal de vida porque no les veo las caritas. ¿Cómo estamos? ¿Podemos seguir? De 10. Sí, estamos bien, Robán, podemos seguir. Bueno, muy bien, ya por lo menos somos tres, ¿no? Está Gustavo, César y yo, así que seguimos para adelante entonces. Bueno, para el segundo mandamiento que vamos a estudiar hoy, nos vamos a responder estas tres preguntas, ¿sí? O mejor dicho, vamos a tratar de observar en el texto bíblico, en la instrucción, en la mitzvah que vamos a estudiar hoy, eh, estas tres preguntas van a encontrar su respuesta, ¿sí? Y también los vamos a identificar con colores como para ir eh, analizando el texto, así que prepárense que vamos volando a Éxodo capítulo 20, versículo 24. Observen, dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y este mismo mandamiento se repite en Deuteronomio. Para los que no saben, tenemos los 5 primeros libros de la Biblia, el Génesis, donde es más bien historia de los comienzos. Después tenemos Éxodo, Levítico y Números, donde se hace el desarrollo más importante de todas las instrucciones, ¿no? Un detalle de todas las instrucciones y otras cosas también, pero fundamentalmente eso. Y en el libro de Deuteronomio se hace una especie de repaso y se repiten muchas de ellas. Por eso es que encontramos la misma instrucción en Éxodo y después repetida en Deuteronomio. Observen cómo Dios plantea esta instrucción allí. Dice, sino en el lugar que el Señor nuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese lugar buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante del Señor nuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Como ustedes pueden observar, entonces, acá tenemos tres contenidos, ¿sí? Se habla de un lugar, se habla de algo que hay que hacer y de cómo hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, eh, Deuteronomio 12 vuelve a mencionar algo de esto, fíjense, dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar en el que el Señor escogiere, en una de tus tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Claro, el pueblo de Dios estaba en plena gestación, iban a surcar, a atravesar un territorio donde estaba lleno de paganismo, de idolatría, había muchos lugares de culto, y Dios tiene que decirle a su pueblo, bueno, ustedes no pueden ofrecer adoración a mi nombre donde ustedes quieran y como ustedes quieran. Va a ser donde yo les diga y ahí van a hacer todo lo que yo les mando. ¿Sí? Entonces este mandamiento tiene que ver con adorar a Dios, tiene que ver con hacer sacrificios para Dios en señal de adoración, de reconocimiento, de gratitud, y tiene que ver con hacerlos en un lugar y en una forma en que Dios los diga y no donde uno quiera y como uno quiera, ¿sí? Y obviamente tampoco copiando lo que otros que no son el pueblo de Dios hacen. Entonces, nuevamente, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Y dónde hacerlo? Vamos a analizar ahí. Fíjense. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como dijimos, está hablando de ofrecer sacrificios a Dios, ¿sí? Un rito, una ceremonia donde se presentaba delante de Dios una serie de elementos, generalmente
eran animales o vegetales, y eso se daba para Dios, generalmente se quemaba, y se quemaba íntegramente como para decir, bueno, esto simbólicamente es una entrega, es algo que le doy a Dios y a nadie más, ¿sí? ¿Dónde hacerlo? Bueno, fíjense, ya dijimos, no era en cualquier lugar, sino era en todo lugar donde yo hiciere, dice Dios, que esté la memoria de mi nombre, ¿sí? Este tipo de ritos, de sacrificar cosas, de traer ofrendas, tenía que ver con hacer algo público que permitiera que el nombre de Dios, recuerden, cuando hablamos de nombre, hablamos de su fama, hablamos de hacerlo a Dios presente, distinguido, entonces que eso se notara y que quedara como un memorial, que quedara como algo, decir, bueno, acá en este lugar se celebra, se reconoce al Dios vivo y verdadero, al único y sabio Dios, ¿no? El pasaje de Deuteronomio 12 nos vuelve a decir lo mismo. ¿Dónde dice Dios que había que hacerlo? En el lugar que Dios escogiera. ¿Sí? ¿Qué había que hacer? Bueno, ya dijimos, llevar diferentes tipos de sacrificios, diezmos, ofrendas que tenían que salir de las manos, eran cosas que ellos tenían que llevar, ¿no? El pago de votos, ofrendas voluntarias, primicias, etcétera, etcétera. Un conjunto de, de cosas que Dios ha ido estableciendo, algunas ya las estuvimos viendo, eh, pero en definitiva, todo eso que había que presentar había que hacerlo en el lugar donde Dios escogiera. ¿Y cómo se debía hacer? Fíjense, había que ir allí, era un momento de celebración, de festejo, e incluía hacerlo en familia. Comeréis allí delante del Señor nuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual el Señor tu Dios te hubiere bendecido. En resumen, y en una forma muy esquemática, ¿no? Muy esquemática, nuevamente acá Deuteronomio, ¿sí? El lugar que el Señor escogiere, allí ofrecerás. ¿No? En una forma muy esquemática para responder estas tres preguntas, vemos lo siguiente. ¿Qué había que hacer? Bueno, era un tiempo de entrega. Ese es un mandamiento que habla de entregar a Dios, pero no entregar lo que a uno le sobra, sino llevar sacrificios, es decir, cosas que a uno le ha costado, en ese caso, cosas materiales que tenían un valor, ¿no? Un valor, por lo tanto eran una ofrenda sacrificiales, ¿sí? Y además se entregaban 100% para Dios. ¿Cómo se debía hacer? Bueno, era algo que se hacía en familia, con alegría, y lo que se entregaba ahí era producto del trabajo, ¿sí? No, las ofrendas, los sacrificios que Dios pedía estaban vinculados con la resultante, ¿no? de un trabajo, de una obra realizada, donde Dios había bendecido a esa persona, la había prosperado, le había ayudado en su cosecha, le había ayudado con sus animales, y de eso, de ese trabajo realizado en familia y de ese beneficio otorgado, las personas en aquel momento reconocían que Dios había estado con ellos y entonces tomaban de eso y hacían esas ofrendas en ese ritual. Y lo más interesante que quiero destacar es esto, ¿dónde hacerlo? Bueno, dice en la instrucción que se tenía que hacer en el lugar en que Dios determine engrandecer su nombre, engrandecer su fama. No podía ser en cualquier lugar donde ellos quisieran, sino que tenía que ser donde Dios iba determinando, bueno, acá quiero que se establezca un hito, un lugar de referencia, un punto donde no solo mi pueblo, sino los pueblos vecinos pudiesen ver que mi nombre, que mi fama se levanta para gloria de Él y para reconocimiento de todos los que podían observar. Entonces, en aquellos primeros tiempos, ese lugar donde Dios quería que su nombre sea afamado, sea reconocido,
ese lugar era el tabernáculo, ¿no? Que era ese templo móvil que se movía junto con el pueblo mientras peregrinaba por el desierto. Años después, ese lugar tomó un asentamiento físico y fue el templo de Salomón. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasó después? Bueno, cuando Jesús llega a la escena, él habla sobre esto, ¿no? Y habla y nos va a dar una noción más clara y más práctica para nosotros de cómo y dónde tiene que ser esa adoración a Dios, esa entrega sacrificial a Dios, cómo se debe hacer y dónde se tiene que hacer. Y es interesante porque Jesús da una eh, una resignificación a este mandamiento de adorar a Dios, de hacerlo donde Dios dice, eh, lo hace en una conversación, eh, bueno, una historia muy conocida. ¿Recuerdan? En Juan capítulo 4, Jesús se encuentra junto a un pozo de agua en un territorio donde no era, vamos a decir, típico o característico que un judío de aquella época se encontrara, porque era un territorio samaritano, es decir, no era una tierra, entre comillas, de las más eh, prestigiosas para un judío, y tampoco era el lugar del templo, que hasta ese momento había funcionado como el epicentro, el lugar central donde había que llevar todo tipo de práctica de adoración a Dios. Y lo más interesante aún, que él se encuentra hablando de todo esto, no con los maestros de Israel, no con los líderes religiosos, sino con una mujer que encima tenía una vida bastante desordenada en diferentes sentidos. Sin embargo, es acá, en este lugar tan poco tradicional, tan distinto a lo que hasta ese momento se venía practicando, acá, en ese lugar y en conversación con esa mujer, Jesús nos va a dar un nuevo significado a este mandamiento que venimos viendo, que es el mandamiento de adorar a Dios, de sacrificar para Dios, de hacer con alegría el fruto de nuestro trabajo y hacerlo donde Dios establezca. Y el texto bíblico lo dice así: le dijo la mujer a Jesús, ¿no? Señor, me parece que tú eres profeta, y entonces ella le trae un tema que era controversial en aquella época, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, que era el lugar hasta ese momento reconocido, determinado por Dios para hacer la adoración, el templo, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y sigue diciendo el Señor, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿dónde hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Aquí está. ¿Dónde hacerlo? Bueno, ya sabemos dónde no hacerlo. ¿Sí? Ya no es ni en ese monte donde ellos estaban, que era el monte Gerizim, era un monte reconocido por los samaritanos como lugar de culto para ellos, ni tampoco Jerusalén. Ya el monte de Jerusalén, el templo de Jerusalén, no iba a ser más el lugar santo donde el pueblo de Dios habría de adorar. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, acá lo dice dos veces, en espíritu y en verdad, ¿sí? Y después vuelve a decir, es necesario que en espíritu y en verdad le adoren los verdaderos adoradores al Padre. Entonces, respecto al lugar de donde el pueblo de Dios debe adorar al Señor, sigue manteniendo la indicación que se dio en Éxodo 20:24. El Señor dijo en aquella ocasión, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, es donde Él quiere. Jesús nos da ya una orientación
mayor y nos dice que ya no es ni en el monte de Jerusalén ni en ningún otro monte. Y como hemos estado estudiando en domingos anteriores, es a través de nuestras propias vidas, de nuestro propio cuerpo y a través del conjunto de creyentes que conocemos como la iglesia, la congregación, es en esos lugares donde ahora Dios, como un Dios santo, establece que Él debe recibir adoración. Entonces ya no es en un lugar geográfico de la tierra de Israel, sino que ahora la adoración a Dios se traslada, Dios elige que su nombre, que su fama sea, elevada, sea establecida, que la memoria de su nombre aparezca ya no en aquellos lugares, sino en tu vida, en tu cuerpo, en el mío, por supuesto, como hijo de Dios, y en el conjunto de creyentes que conformamos la iglesia. En segundo lugar, ¿qué hacer? Bueno, el principio sigue siendo el mismo, tiene que ser una entrega sacrificial, pero ya no es necesario el sacrificio de animales, sino que el Nuevo Testamento nos dice que lo que debe presentarse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios es que, lo que ya dijimos, nuestros propios cuerpos. Dios demanda de nuestras manos eh, la entrega de nosotros mismos en forma sacrificial en una actitud de adoración. Observen que no estamos hablando acá de un sacrificio personal para salvación. Ya explicamos en esta primera media hora de estudio que el que redime, el que salva, el que compra y el que libera es el Cordero. Ninguno de nosotros puede pagar el precio por nuestra vida o por la de otro. Entonces, este mandamiento nos habla de esta adoración, esta entrega a Dios, eh, estos actos para engrandecer el nombre del Señor, que la fama de Dios, que el nombre de Dios se establezca como un memorial que todos puedan ver, y el lugar donde estos sacrificios se entregan es en nuestras propias vidas. Somos nosotros mismos quienes debemos ofrecernos a Dios y es en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, en el testimonio que vamos dando a los que nos rodean. Somos nosotros quienes estamos para engrandecer el nombre de Dios, presentándonos y entregándonos a Dios como ofrendas para Él. Y por supuesto que cuando hacemos esto mismo como congregación, como grupo, allí en Pringles o en cualquier otro lugar donde los creyentes se reúnen, estamos dando este testimonio, engrandeciendo la fama y el nombre de Dios. Fíjense que se repite de alguna manera lo establecido en la antigüedad, lo único que cambia es el objeto de sacrificio, ya no es más el producto de nuestras manos, no son ofrendas vegetales o animales, sino que somos nosotros mismos quienes debemos presentarnos para eso. ¿Se dan cuenta cómo el mandamiento de la antigüedad no prescribe, no se anula, no queda abolido, sino que simplemente se resignifica, se completa, se modula, se profundiza o se perfecciona conforme a la revelación bíblica que tenemos a través de Jesús o de sus apóstoles, en este caso el apóstol Pablo? Entonces debemos hacer lo mismo que hacía el pueblo de Dios allí en el desierto, en el tabernáculo, simplemente que en vez de ir a aquel tabernáculo o aquel templo hecho de manos, ahora por medio de Cristo tenemos entrada directamente al Padre y nos constituimos nosotros individualmente o como congregación en los lugares donde el nombre de Dios tiene que ser reverenciado, donde su fama tiene que ser mostrada, donde tiene que levantarse como un hito, como un memorial, y el objeto del sacrificio de adoración somos nosotros mismos. En tercer y último lugar, la pregunta es decir, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hago para ser yo mismo un sacrificio para Dios? ¿Cómo hago para ser yo mismo
un objeto que lleve honra a Dios, que sea presentado. ¿Cómo hago para presentarme a mí mismo para Dios en honor, en adoración a su nombre y a lo que Él es? Bueno, Jesús dice que tenía que hacerse en espíritu y en verdad, y lo recalca 2 veces en esa frase, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Bueno, vamos a analizarlo, pero ya de antemano, perdón, podemos saber lo que no es. En espíritu y en verdad ya no es lo que a cada uno le parece. No podemos adorar a Dios, entregarnos a Dios, ofrecernos a Dios como a nosotros nos parece. Tiene aquí 2 componentes que vamos a tratar de brevemente mencionar, aunque no lo vamos a explicar porque la hora ya está avanzada. En principio, en verdad, ¿sí? La verdad de Dios no surge de nuestra opinión personal, queridos. La verdad de Dios está en su palabra, por eso la estudiamos, por eso la analizamos, por eso tratamos de empaparnos en la Torá, ¿no? En los estatutos, en los decretos, en las sagradas escrituras en general. Y la verdad de Dios está en el ejemplo de Jesús y de sus enseñanzas, que completan, que profundizan, que perfeccionan las instrucciones previamente dadas por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, adorar a Dios, hacer sacrificios para Dios, no es como a mí me parece, no es como yo lo siento. Tiene que estar alineado, tiene que estar totalmente fundamentado y ajustado a lo que Dios nos va diciendo en su palabra y con el ejemplo y la vida de Jesús. Eso es seguir sus pisadas, ¿no es cierto? Y Jesús lo dijo: aprended de mí, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros. Llevar el yugo es, como muestra la foto, es hacer como Él dice, caminar para donde Él nos dice, figurativamente poniéndonos la mano en el hombro y diciéndonos: mira, es por acá, no es por allá, deja estas prácticas, incorpora estas otras. Es un hacer conforme a lo que ya está establecido en su palabra. Pero luego dice en espíritu, ¿no? Y siempre hablábamos de que somos espirituales, de que, eh, eh, bueno, no es lo material, es lo espiritual. La verdad que es una palabra que se usa mucho y pocas veces se explica bien qué significa, y parece que cada uno la entiende como mejor le parece, ¿sí? Para algunos lo espiritual es una cuestión muy mística, es muy, muy interior. Para otros lo espiritual es algo que está pero que no se puede ni ver, ni tocar, ni palpar. Para otros lo espiritual tiene que ver con las emociones. Entonces, bueno, vos le preguntás cómo estás, y bueno, está pasando por un buen momento y te dice: estoy espiritualmente bien, porque está feliz o está contenta o está plena, ¿no? Y la verdad es que ninguna de estas concepciones explica lo que es el espíritu, ¿no? Que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, eh, tenemos que ver qué significan estas palabras, ¿no? Y como sucede en la Biblia, muchas palabras tienen una definición concreta, eh, eh, directa, que es lo que en la lengua, ¿no? En el estudio de las lenguas, en cualquier idioma, es la denotación de las palabras. O sea, qué significa en forma general, total e indubitable la palabra espíritu. Bueno, la palabra espíritu significa viento o brisa, ¿sí? Pero claro, este sentido concreto no nos sirve para entender qué es adorar a Dios en espíritu. Entonces, para ello tenemos que profundizar en el sentido de la palabra y saber que hay otro sentido que se le da a la palabra espíritu, que ya tiene que ver con una connotación, algo más metafórico, más aplicable, y es decir que eh, el espíritu o el espíritu de Dios hace referencia al poder de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es sencillo, al viento uno no lo ve, no lo siente, no lo percibe hasta que te despeina, ¿sí? Hasta que te vuela el sombrero o hasta que produce un efecto, ¿sí? Mueve las hojas, en este caso esparce las semillas de la planta, ¿no es cierto? Entonces,
El Espíritu de Dios es el poder de Dios que produce cambios, ¿no? Y esto la Biblia lo usa así, fíjense, Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Te das cuenta que el Espíritu de Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad no puede ser una experiencia emocional, no puede ser algo místico, no puede ser algo interior que no se exprese en una acción concreta. Entonces, adorar a Dios, presentarnos a Dios como un sacrificio ante Él, implica que el poder de Dios actúa en nosotros. El actuar de Dios, la influencia de Dios produce cosas en nosotras, hace cosas, se ven los efectos de la intervención de Dios en nuestra vida, así como se ve el efecto que el viento ha generado en ese panadero, ¿no? Llevando y esparciendo las semillas. Hay una acción, hay un poder, hay cambios. Y eso es adorar a Dios en espíritu, es que el poder de Dios opere, actúe, me mueva a mí de alguna u otra manera, dejando pecados, tomando nuevos hábitos, asumiendo nuevos compromisos en una entrega mayor, teniendo sabiduría, eh, mostrando lo que Gálatas llama el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es el poder de Dios obrando en mi vida y produciendo cambios, acciones que son, escuchen, evidentes, no tienen que ver con una experiencia íntima y emocional que nadie puede ver y que yo y solo yo experimento en mi interior, tiene que ver con evidencias concretas de que Dios, el poder de Dios está obrando en mí. En segundo lugar, la idea de espíritu tiene que ver con la mente, la mentalidad, la actitud o el ánimo, ¿sí? En este caso, el ánimo, la mente de Dios obrando en nosotros, eh, aunque muchas veces también en forma coloquial hablamos así del espíritu, ¿no? Hablamos de alguien que tiene un espíritu fuerte, un espíritu de competencia, un espíritu de, eh, de crecimiento, ¿no? Se usa esto, lo usamos para referirnos a nosotros mismos. Bueno, cuando hablamos de que Dios es espíritu, hablamos de que Dios tiene una mente, una mentalidad, una actitud, un ánimo, y que eso tiene que ser, nos tiene que comunicar a nosotros. Fíjense, Romanos 12, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Te das cuenta? Habla de alguien que está recibiendo de Dios ese impulso, esa actitud, ese ánimo para vivir la vida que tiene que vivir. El profeta Daniel se dice lo mismo. Daniel era superior a los otros sátrapas que eran funcionarios de la corte de Babilonia y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Te das cuenta? La inteligencia de Daniel, la actitud de Daniel, la perseverancia de Daniel, el ánimo que Daniel tenía, hablaba del espíritu, por supuesto, el espíritu de Dios obrando en él. Entonces, adorar a Dios en espíritu es hacerlo con una mente, una mentalidad, una actitud, un ánimo que provienen de Dios, porque de eso se trata, ¿no? De que Dios se manifieste en nosotros. La palabra también tiene que ver con nuestros pensamientos y la inteligencia que obra en nosotros. Fíjense, no lo vamos a desarrollar porque ha pasado la hora, pero 1 Corintios 2 relaciona la idea del Espíritu de Dios con la mente de Dios y la sabiduría que nosotros podemos tener con la sabiduría que Dios nos da. Son palabras sinónimas: mente, mentalidad, sabiduría, mente de Dios, espíritu de Dios, y termina el pasaje diciendo claramente, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es lo mismo decir, tenemos el espíritu que proviene de Dios, que actúa en nosotros para que sepamos las cosas, ¿no? Entonces, adorar a Dios en espíritu y en verdad es vivir una vida de entrega, de consagración, de sacrificio, que el nombre de Dios sea eh, exaltado, sea afamado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios actúa en nosotros, porque el ánimo, la actitud de Dios nos influencia y porque tenemos pensamientos, una mentalidad para tomar decisiones en la vida donde es Dios
el que nos está influenciando. Entonces, ¿cómo hacerlo? En espíritu y en verdad, conforme a la normativa de Dios, según el ejemplo y las instrucciones de Jesús, con una mentalidad, una actitud y un ánimo característicos de Dios, manifestando el poder de Dios mismo en nuestro proceder. Queridos, hemos visto cómo, aunque metafóricamente seamos bestias con muchas cargas, el Cordero ha pagado el precio, ha muerto y ha resucitado para redimirnos, para liberarnos de la carga y de todo peso que nos asedia. Pero también hemos visto que hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios, para que se levante en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, nos levantemos como el lugar en el cual su nombre sea afamado. Hemos sido designados para hacer el sacrificio vivos que nos entregamos a Dios con el obrar de Dios, el poder de Dios, el ánimo de Dios, la mente de Dios y las instrucciones de Dios operando en nosotros. El Señor nos ayude en esta semana a poder poner en práctica estas cosas, pensar, reflexionar. Les voy a mandar el apunte para que puedan seguir analizando estos pasajes y buscando la manera de disfrutar del Cordero que nos ha redimido y de poner en práctica con una vida viviendo en el poder de Dios y en la verdad de Dios operando en nosotros. Amén.